Bueno, el día de hoy vamos a hacer un reporte en PDF utilizando la librería FPDF. Aquí vemos más o menos la estructura que implementa FPDF. Es bastante sencilla y nos permite lo que sería el diseño fácil de un reporte. En este caso vamos a hacer solamente un reporte, pero nosotros agregando los datos. Posteriormente vamos a hacer un reporte llamando datos de una base de datos ya creada. Aquí vemos la estructura. Como estamos trabajando con PDF, tenemos que colocar las etiquetas de inicio y de cierre de FPDF. Aquí hacemos lo que sería el llamado. Tenemos la librería que está en su carpeta FPDF y vamos a llamar el archivo que está dentro de él, se llama fpdf.php. Por esa razón colocamos fpdf barra, y esta barra nos especifica que vamos a utilizar un archivo que está dentro de esa carpeta y el archivo que estamos utilizando es fpdf.php. Aquí vamos a crear una clase PDF. Ya con esto estamos creándole o haciéndole un llamado a la librería para que nos cree un archivo nuevo. Aquí ya vemos lo que sería ya la declaración de una hoja, la declaración de nuestra primera página. Aquí podemos ver que creamos un nuevo PDF. Ese nuevo PDF tiene tres características primordiales: la alineación o la ubicación de la página, si va a utilizar centímetros o milímetros, y el estilo o el tipo de hoja que vamos a utilizar. Aquí vemos que está horizontal o vertical, ya sea L o P. Vamos a utilizar milímetros y aquí vamos a utilizar la hoja tipo carta. Luego vemos la sentencia de el margen que va a utilizar. Aquí estamos utilizando solamente dos, como ya sabemos que tenemos 4 márgenes: superior, inferior, derecha, izquierda. Solamente aquí vamos a utilizar 2. Eso quiere decir que este de aquí va a ser el margen de derecha e izquierda, y este que vemos aquí va a ser el margen superior e inferior. Y aquí estamos creando una página nueva, una página en blanco, ya un lienzo en blanco para nosotros poder trabajar y poder diseñar nuestro reporte como nosotros queramos. Este reporte va a ser bastante sencillo, solamente va a contener texto, va a contener un título sencillo. Luego posteriormente ya en otro video vamos a incluirle ya datos ya desde una base de datos. Luego tenemos aquí el estilo el estilo que vamos a utilizar de texto dentro de nuestro reporte. Con esta sentencia, el set text color, vamos a definir el tipo de color de letra que vamos a utilizar. Con la etiqueta set font vamos a definir 3 parámetros. Estos 3 parámetros, ¿qué van a hacer? Estos 3 parámetros van a ser el tipo de letra, el estilo, aquí va a ser la fuente, el tipo de letra y el tamaño de letra que vamos a implementar o que vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar Arial. La B no me indica que va a ser en negrita, y 16 me indica el tamaño de letra que voy a utilizar. Luego aquí vamos ya a la primera celda, que dentro de la celda, que es como trabaja FPDF, que trabaja con celdas, implementando siempre el plano cartesiano de X y Y. Hay que tener eso muy claro al momento de trabajar, porque vamos a trabajar con coordenadas al momento de ubicar el texto dentro de nuestro archivo. Luego aquí tenemos la característica de las celdas. Primero vamos a determinar el ancho de la celda. Este ancho de la celda, como le estoy colocando 0, va a tomar el ancho de nuestro texto. Va a ser exactamente el tamaño que se lleve nuestro texto. Ese va a ser el ancho de nuestra celda.
Luego tenemos el alto, que va a ser 5. Ese va a ser un poco más grande que nuestro texto, pero no va a estar tan amplio como en otras ocasiones. Luego tenemos aquí entre comillas, vamos a colocar lo que sería ya el texto que queremos que se muestre dentro de nuestro reporte. En este caso, listado de estudiantes. Esto es un ejemplo que posteriormente lo vamos a llenar ya con una llamada a la base de datos. Luego aquí la siguiente es si va a tener borde o no. En este caso le voy a colocar 0 porque solamente quiero que me aparezca el título, no quiero que aparezca en una celda como tal o que tenga bordes. Claro, la letra o el texto va a estar ubicado en celda, pero no se va a ver ese borde. Luego tenemos aquí el 1, que me indica, eso va a ser un salto de línea. Si le coloco 0 no va a ser salto de línea. Eso quiere decir que el texto que yo escriba va a aparecer uno al lado del otro, va a aparecer todo hacia el lado derecho. Como este texto que estoy colocando aquí es el título, yo quiero que tenga un salto de línea, porque el otro texto que voy a colocar va a estar debajo, que va a ser como el subtítulo dentro de ese contenido. Luego tenemos aquí lo que sería la ubicación del texto. Yo quiero que dentro de esa celda mi texto esté centrado. En ese caso voy a colocar C, que sería de center. Hay que tomar en cuenta que FPDF trabaja con el idioma inglés, por eso coloco C para center. Si yo quiero que esté al lado derecho, le coloco un R. Si quiero que esté al lado izquierdo, le coloco una E. En este caso, como quiero que esté centrado, le coloco una C. Aquí luego vemos la etiqueta para lo que sería el salto de línea. Dentro de este paréntesis yo le voy a colocar la cantidad de líneas que quiero que salte. Le voy a colocar que salte 5 líneas. Luego, como hicimos con el texto anterior, yo quiero que este texto tenga otro distinto tipo de letra. Va a ser la misma tipografía, pero en tamaño un poco más pequeño. En este caso va a ser de 9. En la parte de abajo, que ya va a ser como nuestra celda donde se supone que vamos a ubicar todo el contenido, vamos a hacer otra celda. En este caso le voy a poner 20. Va a ser un poquito más grande o un poquito más ancha de la letra que voy a colocar, del texto que voy a colocar, y un alto que va a ser de 5, que igualmente va a ser un poco más alta de mi texto, pero no va a ser algo significativo. Este código es importante que lo utilicemos. Este se va a utilizar al momento de que una palabra tenga tilde, como esta que vemos aquí, cédula, tiene tilde, y al yo no colocárselo me va a aparecer un error dentro de mi página. Aquí vamos a hacer una prueba para que vean la diferencia. Aquí voy a colocar cédula, igualmente con el acento, pero sin este código aquí delante, sin el UTF de code. Le doy guardar, y aquí, que no puede faltar en todo archivo, esta es la indicación que yo le estoy dando a mi archivo PDF o a la librería PDF como tal, que esta es la última línea, esta es la línea final, hasta aquí llega mi archivo. Vamos a ir al navegador. Hay que recordar que como yo estoy trabajando con PDF, debo trabajar obligatoriamente con un servidor. Yo estoy trabajando aquí en este momento con un servidor local. En ese caso le coloco localhost barra el nombre de la carpeta donde está mi archivo, y busco el archivo que voy a utilizar. El mío se llama reporte.php. Aquí debería generar lo que sería mi archivo PDF con la nomenclatura o el texto que yo coloqué. Aquí, como pueden ver, está
listado de estudiantes, que fue el título que yo le coloqué. Y como le dije anteriormente, aquí me sale cédula, tal cual como lo escribí, pero aquí no me sale reconocido el tilde, porque lo toma como un carácter especial y él no lo reconoce. Para eso es que utilizamos este código de aquí, o esta sentencia, y yo especifico que este es está en español, y ese acento o ese carácter que está en la parte superior de la E es una tilde y se debe tomar en cuenta. Ahora, como yo comenté el output, este output que está aquí, yo lo comenté, él solamente me muestra en la página. Pero si fuera el caso que yo lo quito y le doy recargar, él ya no va a mostrarse aquí. Él me va a descargar el archivo como tal. Eso es lo que nos permite, al momento de estar comentado, no embasurar nuestra computadora. Porque cada vez que vamos a hacer un cambio y le vamos a dar recargar, él lo va a descargar a nuestra máquina. Y esa no es la idea. La idea es ir viendo en tiempo real cuáles son los cambios que nosotros le estamos haciendo. Si nosotros comentamos este output, este pequeño código, él lo que va a hacer es que lo va a mostrar en la página, más no lo va a descargar. Como en este caso yo le quité el comentario, ahora sí me lo descarga y aquí puede ver que me descargó mi archivo PDF. Como ven, es bastante sencillo, no es muy complicado, solamente necesita práctica, y al momento de hacerlo ya varias veces, ya no se vuelve tedioso, ya se sabe cuál es la técnica que se debe utilizar. Bueno, en un siguiente video vamos a trabajar igualmente con este archivo, pero ahora vamos a agregarle lo que sería llamado a una base de datos y llenar ese archivo, llenar este dato, llenar esos datos que tenemos aquí, la cédula de ese estudiante, llenar los datos del estudiante, pero llamándolos desde una base de datos que ya tenemos previamente agregada. Bueno, nos vemos en un próximo video donde seguiremos trabajando con esta librería de FPDF, que es bastante completa, y trabajaremos con lo que sería MySQL y lo que sería PHP MyAdmin.